Estamos acercándonos más y más al fin de la serie que hemos iniciado y ya estamos aproximadamente en nuestro viaje al siglo primero, ahí por el año 92, 93, cuando el divorcio entre los dos grupos se iba a intensificar, y hoy vamos a ver una de las heridas que fue muy grande entre ambos grupos y tiene que ver con Domiciano. Como vimos en la ocasión pasada, Domiciano era un César muy particular, se tomaba muy en serio la adoración imperial y él demandaba, los historiadores Suetonio y Dion Casio dicen que él demandaba ser referido como Domiciano, de Señor nuestro y Dios nuestro. Así le fascinaba ser nombrado. Y él era un férreo adorador de los dioses de Roma y él creía que los dioses de Roma estaban enojados. Por alguna razón, los dioses de Roma habían traído tanta calamidad en los días de Tito. Él no se podía explicar cómo un guerrero tan poderoso como mi hermano mayor fue azotado por tantas tragedias. Y vimos, ¿se acuerdan? Las tragedias que azotaron al reino de Tito. Y entonces, para sacar dinero para esas tragedias, él empezó a reforzar todavía más y empezó a hacer como dicen por ahí, una cacería de brujas en términos de impuestos. Empezó a querer aplicar el fiscus judaicus como nunca antes. Incluso estaba convencido de que había muchos judíos que estaban ocultando su judaidad para no pagar el impuesto. Y como vimos en la ocasión pasada, en esa investigación él se da cuenta que hay muchos que viven como judíos, pero no son judíos y no están adorando a los dioses romanos. Dion Casio les llama a estas personas los que se habían desviado a maneras judías. Y él se da cuenta de que enfrente de sus narices, en Roma, había crecido bastante este grupo que se llamaban cristianos, es decir, seguidores de Crestus o de Christus, un hombre judío que se decía había resucitado entre los muertos y que vendría prontamente a implantar su reino en Jerusalén. Entonces eso le dio coraje y empezó la persecución que Juan refiere en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, de hecho, fue escrito en los últimos años o en los primeros años, algunos dicen, de Domiciano. Todo el mundo está de acuerdo que fue escrito durante el reino de Domiciano. Irineo lo menciona, y por eso es importante entender todo lo que estaba pasando en Roma y en las diferentes provincias para entender el libro de Apocalipsis. Como vimos, y ahí nos quedamos la ocasión pasada, un primo muy querido, Domiciano se había criado, de hecho, con un primo muy querido llamado Flavio Clemente. Flavio Clemente había contraído matrimonio con una también familiar del emperador que se llamaba Flavia Domitila. La cosa es que Domiciano estuvo muy, pero muy triste al darse cuenta que ellos dos también eran creyentes y se habían desviado a maneras judías y incluso guardaban el Shabbat. Por eso se le acusó de ser un holgazán y un ateo. Esto es, adorar al Dios de Israel y holgazanear en Shabbat, como los romanos le llamaban. Él sentenció a muerte a Flavio Clemente. Creo que en el primer siglo uno de los mártires de la fe más famosos fue él, Flavio Clemente. Imagínense, en otras palabras, la fe en Yeshua llegó hasta la familia de César. ¿Se recuerdan cuando Pablo dijo a los filipenses, los de la casa de César os saludan? Y ahí se refería más que a todo a la guardia pretoriana, pero con el tiempo, la fe en el maestro, nuestros hermanos habían sido tan efectivos y el Eterno los había usado tanto que habían llegado incluso a las esferas más grandes de la nobleza romana. Domiciano estaba decepcionado, lo condenó a muerte y a Flavia Domitila a ser exiliada. Y en este momento arrancó una nueva necesidad para Domiciano. Y la necesidad era definir bien claro quién era judío y quién no. Noten que esta es una pregunta que para los romanos no era tan importante antes. Si alguien adoraba en las sinagogas judías, pues bueno, para ellos eran judíos y se acabó el asunto. No era tan importante como para Claudio, Vespasiano, Tito. Ahora, para Domiciano esto era de crucial importancia por dos motivos. Tenía que tener claro quién era judío para que pagara el fiscus judaicus y tenía que tener bien claro quién no era judío para poder perseguirlo
por el crimen de ateísmo y también crimen para la majestad, crimen contra la majestad. Y entonces así cientos de hermanos en el maestro fueron llevados hacia las autoridades, hacia los hombres de Domiciano, a sufrir terribles consecuencias. Algunos eran crucificados. Los que eran ciudadanos romanos se les daba la pena de ser decapitados, que era una pena más misericordiosa. Por eso en ese contexto Juan dice, el que va a la cautividad, va a la cautividad. El que es asesinado por espada, a espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fidelidad de los santos. Paciencia en ese contexto es paciencia ante la persecución, perseverancia en la persecución de la cual estamos siendo víctimas. A los que mejor les iban, como por ejemplo en el caso de Juan, no eran asesinados, pero sí eran exiliados y sus bienes pasaban a ser del imperio. Entonces, hoy vamos a seguir con el tema para poder cerrarlo. El tema que vamos a ver hoy lo íbamos a dar en la ocasión pasada, pero iba a ser demasiado extenso, así que mejor decidimos partirlo en dos, ¿verdad? Aparte de las consecuencias fatales, como hemos mencionado, para los hermanos del siglo I, también esta persecución sería responsable de dar un golpe certero a la relación entre el pueblo judío y el cuerpo del Mesías. Así como habíamos dicho antes, el Fiscus Judaicus es algo importantísimo para entender. Esto se deriva del Fiscus Judaicus y también necesita que lo subrayemos. Antes de la persecución de Domiciano, la diferencia entre los creyentes y el pueblo judío, como hemos dicho, no era apreciada con mucha claridad. Luego Vespasiano, Tito, no tenían no se tomaban en serio la adoración imperial, tanto como el hijo menor de Vespasiano. Entonces, Domiciano resentiría, de hecho, al pueblo judío por pensar que querían hacer proselitismo activo en el pueblo de Roma, trayendo la ira de los dioses. Recuerden que Domiciano era un paranoico empedernido. Él tenía miedo de todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Él decía, mi papá y mi hermano mayor destruyeron el templo de los judíos y ellos algún día se van a querer vengar de mí. Entonces él todo lo que huelía a judío lo resentía y lo veía con mucha sospecha. Y entonces ahora, cuando él se da cuenta que hay muchos romanos que se han desviado a maneras judías, él empezó a resentir aún más al pueblo judío, porque empezó a decir, los judíos están haciendo proselitismo, están alejando a la gente de Roma de sus dioses, están profanando los dioses de Roma. Nosotros les hemos dado la oportunidad de adorar a su Dios, pero ahora nos están pagando con esto. Y por esto Domiciano empezó a hacer algo que sería una de las razones más importantes para el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo. Lo acontecido obviamente traería desdén y animosidad entre ambos grupos. A partir de la historia secular, el libro de Apocalipsis, las leyendas rabínicas en el Midrash y en el Talmud, los eruditos tienen que reconstruir aquí muchas cosas para poder articular bien lo que sucedió. Y todo parece indicar que Domiciano resentía a todo el pueblo en general por haber causado que tanta gente se desviara a maneras judías. Y desde su punto de vista, el pueblo judío era el responsable de esto. Entonces, siendo las cosas así, Domiciano trató de infligir una medida severa a la comunidad judía. No sabemos bien, aquí las fuentes judías no son muy claras, de hecho están un poco, la memoria de estos sucesos no es tan clara ni en el Talmud ni en el Midrash, tanto así que hay muchas capas de leyenda en las narraciones, pero podemos reconstruir un poco con la ayuda también de la historia secular y del libro de Apocalipsis. Ahora, según se sabe, aquí es donde hay duda, no sabemos con exactitud si Domiciano trató de expulsar a todos los judíos de Roma, como había hecho Claudio en el año 49, o si trató de hacer una matanza sistemática del pueblo judío. En el Midrash, por ejemplo, se dice lo siguiente, el Midrash recuerda los días de Domiciano diciendo lo siguiente, el Senado romano publicó un decreto de que en 30 días ningún judío se hallaría en el mundo. En otras palabras, la postura o la posición del Midrash es que en efecto Domiciano estaba tratando de aniquilar a todo el pueblo judío. Eso está en Devarim Rabá, Deuteronomio Rabá 2:25. Y en la historia del Midrash hay un senador temeroso de Dios, y la mayoría, todos los eruditos dicen que este senador temeroso de Dios no es otro que Flavio Clemente,
quien era un creyente y también alguien pro-judío en el gobierno de Domiciano. Entonces el Midrash sigue diciendo que un senador temeroso de Dios estuvo dispuesto a sacrificarse por el bienestar del pueblo judío y que incluso se circuncidaba antes de ser asesinado. El Talmud da otra versión. En la versión del Talmud se menciona al mismo temeroso de Dios, pero ahora con un nombre judío. En lugar de llamarlo por su nombre, se le llama con un nombre judío para recordarlo para bien. Y en la versión del Talmud, una matrona romana, probablemente Flavia Domitila quizás, sutilmente lo anima a circuncidarse. Esta es la versión del Talmud de lo que sucedió. Dice así: había un cierto emperador, Domiciano, que odiaba a los judíos. Le dijo a los miembros importantes del reino: si uno tiene una úlcera dolorosa en el pie, ¿debería cortarla y vivir o dejarla y sufrir? Ellos le dijeron: él debería cortarlo y vivir. La úlcera fue una metáfora para el pueblo judío, a quien el emperador trató de eliminar como la causa del daño al imperio romano. Ketía, hijo de Shalom, aquí obviamente es Flavio Clemente, ¿verdad? Pero está disfrazado con el nombre Ketía ben Shalom. Obviamente no había un senador romano con el nombre Ketía ben Shalom, sino que es un nombre que los rabinos le dan. Ketía ben Shalom les dijo: no es prudente hacerlo, por dos razones. Una es que no puedes destruirlos a todos, como está escrito, porque te he extendido como los cuatro vientos del cielo, dice el Señor. En Zacarías 2:10. Aclaró: ¿qué está diciendo? ¿Diremos que el verso significa que Dios los ha dispersado a los cuatro vientos del mundo? Si es así, esta frase, como los cuatro vientos, es inexacta, ya que debería haber dicho a los cuatro vientos. Más bien, esto es lo que dice el verso: así como el mundo no puede existir sin los vientos, el mundo no puede existir sin el pueblo judío. Nunca serán destruidos. Además, si intentas llevar a cabo la destrucción de los judíos, te llamarán el reino cortado, ya que el imperio romano carecerá de judíos, pero los judíos existirán en otros lugares. El emperador le dijo a Ketía: has hablado bien y tu declaración es correcta, pero tiran a cualquiera que derrote al rey en una casa llena de cenizas, donde moriría. Cuando se apoderaron de Ketía y lo llevaban a su muerte, cierta matronita, le dijo: ay de la nave que va sin pagar el impuesto. Ketía se inclinó sobre su prepucio, lo cortó y dijo: yo ya pagué mi impuesto, pasaré y entraré. Cuando lo arrojaron a la casa de las cenizas, dijo: todos mis bienes son entregados a Rabí Akiva y sus colegas. Una voz divina emergió y dijo: Ketía bar Shalom está destinado a la vida en el mundo venidero. Cuando el rabino Yehuda Hanasí escuchó esto, lloró y dijo: hay uno que adquiere su participación en el mundo por venir en un momento, y hay uno que adquiere su participación en el mundo por venir solo después de muchos años de esfuerzo. Abodá Sará 10b. Obviamente la historia del Talmud no es literalmente cierta. Imaginémonos por un momento a un senador romano argumentando con la Biblia y a Domiciano aceptando el argumento. Obviamente eso no pasó literalmente, sino que esto preserva a manera legendaria lo que pasó realmente y lo que los rabinos recordaban en el tiempo que el Talmud se estaba escribiendo. Recuerden que esto pasó en el siglo I. Escribir algo en contra de Domiciano era causa de muerte. Entonces, el Talmud se escribió siglos después, y esto es la memoria que se había registrado o la manera de encubrir de las autoridades romanas un poco la historia. Entonces, todo parece indicar que Flavio Clemente en el Senado o en las esferas de Roma, en las altas esferas de la nobleza romana, trató de defender al pueblo judío y con eso atrajo atención no deseada hacia él y terminó siendo ejecutado por tratar de defenderlo. Ahora, lo que sí es claro, tanto en el Midrash y en el Talmud, es que existía un plan para infligir daño a la comunidad judía. Múltiples fuentes rabinas, de hecho, mencionan una embajada enviada a Domiciano de prominentes rabinos de la época. Hay muchas fuentes que hablan de una embajada a Roma hecha por rabinos, entre ellos Rabán Gamaliel II y otros. Rabí Akiva también me parece que está ahí. Aunque ahora las fuentes no mencionan nunca la razón bien clara, pero lo que sí sabemos es que es una situación de emergencia por el tiempo en que los rabinos parten a Roma. Se dice en las fuentes que ellos parten a Roma en un momento donde la navegación es muy peligrosa. Entonces no hubieran hecho esa navegación si no hubiera sido una emergencia.
Y es muy probable que un grupo de rabinos, ante la calamidad que se le venía al pueblo judío, debido a que Domiciano iba a arreciar contra todo el pueblo judío, no iba a hacer diferenciación alguna. Entonces, hubo muy probable que un grupo de rabinos fuera ante Domiciano para convencerlo que ellos no tenían que ver para nada con el número de romanos temerosos de Dios que Domiciano resentía. Quizás trataron de desmarcarse de ellos, calificando a los discípulos como un grupo herético que había emergido del judaísmo, pero que no contaba con su respaldo. Y como vamos a ver más adelante, Rabán Gamaliel II era conocido por su excesivo celo por unidad, incluso cuando esto significaba ser excesivamente áspero y duro en su trato a otros judíos. Sabemos que Rabán Gamaliel II estuvo incluido en ese viaje hacia Domiciano, y en el Talmud se le critica no una ni dos, muchas veces a Rabán Gamaliel, que era el líder del concilio de aquellos días en Yavne, por ser excesivamente áspero. Él era muy duro, él tenía la visión de que el judaísmo no podía tener tantas escuelas de interpretación. Lo que hasta ese momento había sido un judaísmo que permitía mucho el pluralismo, como, bueno, la casa de Shammai es así, la casa de Gilel es así. Rabán Gamaliel II, el nieto de Rabán Gamaliel I, maestro de Pablo, era excesivamente celoso. Él quería todo monolítico, todo tiene que ser como digamos aquí. E incluso contra sus propios compañeros rabinos y contra rabinos que eran mayor que él, tanto en conocimiento como en edad, como Rabí Yehoshua, los trataba de manera despótica. Tanto fue así que tuvieron que removerlo. Los sabios pidieron remover a Rabán Gamaliel por muchas cosas que hizo donde se le pasó la mano de la autoridad. Entonces, conociendo cómo era él y que él iba en esta embajada a Roma, no es extraño que haya aprovechado para decir, nosotros no tenemos que ver nada con lo que está pasando. Es un pequeño grupo dentro del pueblo judío que se llaman cristianos o los minim. Son un grupo herético que salió, que dicen que un Galileo resucitó, y ellos son los que están haciendo esto. Por favor, no traigas la destrucción contra todo el pueblo judío como lo hizo Claudio cuando los exilió a todos. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y obviamente, a raíz de toda esta convulsión, Domiciano tenía que definir claramente quién era judío y quién formaba parte de este grupo odioso de cristianos, quienes creían en un rey que vendría prontamente a implantar su reino en Jerusalén y que hacían que otros romanos se desviaran a maneras judías. Y aquí vuelvo a aclarar, por si alguien luego oye esta enseñanza y no tiene la oportunidad de haber oído las anteriores primero, en este contexto cristiano no significa el que se adhiere a otra religión no judía y hasta cierto punto antijudía. En este momento la palabra no significa esto. Cristiano significa simplemente seguidor de Cristo, ¿verdad? Eso era el término griego para referirse a los discípulos creyentes en Yeshua, ¿no? Funcionaba algo así como el título herodiano, ¿verdad? Era simpatizante o seguidor de Herodes. Herodiano, cristiano, seguidor o simpatizante de Cristos, que era el nombre en griego para referirse al maestro. Y en el tiempo de Domiciano, Roma empezó a hacer una distinción categórica entre el pueblo judío y el cuerpo del Mesías. Noten que Domiciano, con su persecución y con su sed de saber quién es judío, quién es no judío, al que sea judío que me pague el impuesto y el que no sea judío es culpable del crimen de ateísmo, él precipita, acelera el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo, porque él es el primero en hablar de dos grupos separados. Ok, o sea que según lo que entiendo está el pueblo judío, que tienen una exención y son libres para adorar solo al Dios de los judíos y no adorar al Dios de los romanos, y está otro grupo, un subgrupo del pueblo judío que se llaman cristianos, y esos son los que yo tengo el problema ahora. Entonces, él es el primero en hacer esa división, y obviamente las partes iban a empezar a resentir todos los estira y encoge. Por ejemplo, Marius Himstra, el erudito que hizo el libro The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways, y lo cita Daniel Lancaster en Torah Club número 6 en la página 1288, escribiendo para Fearful of Zion. Aquí en la pantalla está la cita completa y la traducción al español es mía. Dice Marius Himstra en su libro El Fiscus Judaicus y el partimiento de los caminos. De esta manera,
Los romanos habían tenido éxito en hacer una clara distinción entre el judaísmo como una religión aceptada, lo que ellos llamaban religio lícita, y el cristianismo como una religión ilícita, o mejor dicho, superstición. Y así le llamaban a los romanos desde el tiempo de Domiciano, superstitio ilícita, entre ateos legales y ateos ilegales. ¿Quiénes son los ateos legales? Bueno, el pueblo judío. Recuerden que para los romanos, ateo, como ya lo hemos explicado, no es alguien que no cree en un creador. Ateo es aquel que se niega a adorar a los dioses romanos. Entonces, desde el punto de vista de los romanos, un judío es un ateo, porque él se niega a adorar a los dioses. Ahora, habían ateos legales, porque el pueblo judío gozaba de una exención para poder ser libres de no adorar a los dioses de Roma. Y estaban los ateos ilegales, los que son culpables del crimen de ateísmo y deben enfrentar a la justicia. Entonces, Domiciano empieza a manejar por motivos de Estado, de impuestos y también de persecución, él empieza a manejar la diferenciación entre religio lícita y superstitio ilícita. Los judíos, el judaísmo es una religio lícita, pero los cristianos son una superstitio ilícita. Y él empieza a exacerbar esa diferencia entre los dos grupos. Esto obviamente fue un golpe muy duro, porque si las autoridades ya te están viendo como dos grupos y si va a empezar una estira y encoge para definirme de qué grupo soy, obviamente ya el divorcio está en marcha. Esto ya empieza a cobrar el camino definitivo de la separación. Entonces, lastimosamente en el proceso, Domiciano induciría una de las heridas más profundas y dolorosas entre el cuerpo del Mesías y el pueblo judío. Y para entender un poco mejor cómo fue esta separación, iremos en un viaje en el tiempo a dos ciudades, a Esmirna y Filadelfia. Y hoy estudiaremos la curiosa frase que aparece en el libro de Apocalipsis: los que dicen ser judíos y no lo son. Este es un término que se utiliza para describir algo que está pasando en Esmirna y en Filadelfia. El maestro escribe 7 cartas a 7 comunidades de Asia Menor y en ellas da mensajes de coraje a las comunidades que están sufriendo la persecución por causa de Domiciano. A los efesios les da un mensaje, a los de Esmirna otro mensaje. Esmirna y Filadelfia son prácticamente las comunidades de oro del maestro. No hay una palabra de crítica para Esmirna y Filadelfia. Hay una palabra de recompensa, de exhortación. Vamos, sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. La gente piensa que eres pobre, le dice a la comunidad de Esmirna, pero tú eres rico. Y yo conozco la calumnia, la blasfemia. Recuerden que ahí la palabra blasfemia también puede ser descrita como maledicencia o calumnia o delatar a alguien. Yo conozco la calumnia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Y también el maestro utiliza el mismo término para Filadelfia. Ahora, ese término, sinagoga de Satanás, y los que dicen ser judíos y no lo son, se ha interpretado de muchas maneras. Hoy vamos a ver por lo menos 4 maneras en cómo se ha interpretado, y las 4 son interpretaciones erróneas. Unas son más descabelladas que las otras y unas hacen mucho más daño que otras. Entonces, Juan dice que es un copartícipe vuestro en la tribulación que nos ha alcanzado. Entonces, entender la persecución de Domiciano es clave para entender los primeros capítulos de Apocalipsis, incluso otros capítulos de Apocalipsis. Clave para entender muchas partes del libro. Varias cosas de las que están escritas en Mateo 24, en Lucas y también en Apocalipsis se cumplieron en el siglo I. Claro, no todas. Hay una escuela de interpretación que se llama preterismo, que dice que todo lo descrito en Apocalipsis y Mateo 24 ya se cumplió en el siglo I. Obviamente yo creo que eso no es cierto, y el preterismo tiene grandes problemas a la hora de explicar muchas cosas, pero una cosa sí es cierta, hubieron varias cosas que sí se cumplieron en el siglo I. Y hoy vamos a interpretar cómo fue entendida esa frase. Los que dicen ser judíos y no lo son, y la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son la sinagoga de Satanás? ¿Han oído cuántas? Bueno, no sé si ustedes alguna vez los han acusado de ser parte de la sinagoga de Satanás. En el cristianismo eso puede llegar a ser una acusación para un creyente
mesiánico, ¿verdad? Al fin y al cabo, a nosotros nos pueden decir, tú te la llevas de judío y no lo eres, tú dices ser judío y no lo eres, tú eres parte, de ti estaba hablando el maestro cuando dijo que era una sinagoga de Satanás. Y quizás alguno de ustedes ha sido acusado por algún hermano de ser parte de la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a ver el dicho en su contexto y nos daremos cuenta que, en primer lugar, el maestro no está denunciando a todo el pueblo judío, sino a individuos que no vivían un poco con la ética correcta que tenían que vivir. Y vamos a ver en su contexto las dos frases. Recuperando el contexto, podemos entender algunos pasajes, como los que hemos mencionado. Dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significa esto a la luz de lo que venimos estudiando? Primero vamos a ver lo que no significan estas frases y cómo se han interpretado dichas frases. La primera es la interpretación de la teología de reemplazo clásica de la cristiandad. La teología clásica dice, bueno, cuando el maestro dice eso, lo que él quiere decir es que los cristianos son ahora los verdaderos judíos. Al venir Yeshua, ahora los cristianos son el Verus Israel, el verdadero Israel. Los verdaderos judíos son los cristianos. Los judíos ahora son una sinagoga de Satanás. Ellos son los que dicen ser judíos y no lo son, porque ahora el verdadero Israel son los cristianos. Y los judíos son la sinagoga de Satanás. Esta fue una lamentable interpretación del pasaje dada por algunos padres de la iglesia y también tuvo ecos en la Edad Media. Lutero y otros teólogos de la Edad Media utilizaron mucho esta frase, la sinagoga de Satanás, y para ellos era una frase en la cual el maestro acusó a todo el pueblo judío. En otras palabras, si no crees en Yeshua, no eres un verdadero judío, sino que eres parte de la sinagoga de Satanás. Y obviamente no es eso lo que significa. De hecho, si ustedes ven la frase del maestro, en el contexto de Yeshua, ser judío es algo bueno, no algo malo. Es decir, dice ser judío y no lo eres. Es como cuando un pastor en una prédica dice, hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Obviamente él no está atacando al cristianismo. Está diciendo que ser cristiano es algo noble, algo bueno, pero hay gente que dice serlo y no lo es. Entonces, esto no es lo que significa la frase en su contexto. Yeshua no está atacando a toda la comunidad judía ni a todo el pueblo judío. Ahora, tampoco tiene que ver con creyentes gentiles jactándose de ser judíos sin serlo. David Stern hace poco propuso esa teoría en la cual él decía que lo que debe de pasar es que es muy probable de que habían gentiles jactándose de ser judíos sin serlo y tratando de imponer normas judíos a los creyentes gentiles. Ahora, el problema con esa interpretación es que no hay base sólida para eso y no explica qué tiene que ver eso con la temática del libro y del contexto en general. Por ejemplo, si había un grupo de gentiles que se creían judíos y estaban tratando de hacer que otras personas guardaran cosas judías, ¿qué tiene que ver eso con la persecución de Domiciano? ¿Por qué Yeshua tiene que escribirle una carta a los creyentes de Esmirna y Filadelfia para hablarles de ellos? En otras palabras, habían bastantes grupos heréticos en esos días. ¿Por qué no el Mesías les advierte de todos? ¿Qué tenían estas personas de especial? Ahora, más aún, estas personas no estaban causando persecución a los creyentes de Esmirna y Filadelfia. Así que la interpretación de David Stern no calza mucho con el contexto histórico. Quizás David Stern lo dice más por lo que vemos en nuestros días. David Stern es judío, de hecho, y creyente en Yeshua, y él ha tenido mucho contacto con muchos gentiles en Estados Unidos y otros lugares que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, quizás aquí David Stern está un poco influenciado por su tiempo, como hoy en día, si ustedes me preguntaran cuántos judíos he conocido, gente que me ha dicho yo soy judío, o personas que me han dicho yo soy rabino, yo creo que he conocido más de 10 rabinos en mis 31 años de vida, en mis pocos años de ser creyente, he conocido más de 10 rabinos, de los cuales ni uno, de la mayoría no eran rabinos, eran gentiles que decían ser judíos sin serlo. Entonces, ese es un problema contemporáneo que tenemos nosotros, pero en ningún sentido podríamos decir que esos hermanos son la sinagoga de Satanás. Noten que para identificar
bien lo que Yeshua está diciendo, ambas cosas tienen que hacer sentido. Las personas tienen que decir ser judíos, pero no serlo en ningún sentido, y al mismo tiempo ser una sinagoga de Hasatán. Entonces, la interpretación de David Stern no calza. Hay una interpretación todavía más descabellada, es lo más loco que he oído, así que espero que estén preparados para oír esto. No significa que Yeshua está diciendo que el pueblo judío de su tiempo y de hoy en realidad no son los verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Si ustedes ponen en Google sinagoga de Satanás, de seguro van a encontrar un gran número de sitios paranoicos y de sensacionalistas que les van a decir que lo que Jesús quiso decir es que él estaba denunciando que los judíos de hoy en día ni siquiera son verdaderos israelitas. En realidad, y esto se ha vuelto un poco popular últimamente, hay un grupo de locos que dicen que en este momento el pueblo judío que hoy en día tenemos no son israelitas. Los verdaderos israelitas, dicen ellos, son británicos o son estadounidenses, o incluso otros dicen los black Israelites, los israelitas negros, dicen que en realidad ellos son los verdaderos, son un grupo de Estados Unidos, ellos son los verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, al preguntarles, ¿y el pueblo judío qué es? No, el pueblo judío no desciende de Abraham, Isaac y Jacob. Son un grupo de edomitas que se tomaron el atrevimiento de llamarse israelitas y judíos, pero no tienen nada que ver con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son edomitas, dicen ellos. Y hasta citan algunos libros donde en efecto se menciona que Hircano, por ejemplo, fue a Edom y convirtió a varios edomitas al judaísmo, y luego los edomitas se mezclaron con el pueblo judío. Pero eso no tiene nada de malo. De hecho, la Torá misma decía que el edomita podía entrar, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, y entrará si mal no recuerdo, en la tercera generación. Entonces, no había ningún problema en convertir a un edomita. Y la historia, de hecho, nos habla de estos judíos que procedían de Idumea. Ahora, decir que por eso el pueblo judío de hoy no es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es un disparate que no tiene nada que ver con la realidad. Es más, hay otra postura, no la he puesto aquí, pero es más loca todavía. Hay unos que, si ustedes ponen la sinagoga de Satanás, dicen que había en el siglo I un grupo de judíos que se reunían en una sinagoga para adorar a Satanás, adorar literalmente a Lucifer, o sea, no adoraban a Hashem. Esta fue la primera, no era la primera iglesia satánica del mundo, sino la primera sinagoga satánica, dicen ellos. Y obviamente es totalmente falso. Según esta postura, había cierto grupo de judíos que se reunía a adorar al maligno en una sinagoga, y que eran judíos que habían se habían desligado del judaísmo, habían apostatado del judaísmo y ahora se habían vuelto satanistas. Imagínense esa locura. No hay nada, ninguna evidencia de eso. Y si así hubiera sido el caso, si estos eran judíos que habían dejado de ser judíos, ¿por qué se seguían reuniendo en sinagogas? Mucho menos para adorar a Satán. Y si así fuera, ¿qué tiene que ver esto con la persecución de los creyentes? A lo sumo sería un grupo loco que se ha separado, pero no tiene nada que ver con Domiciano. Entonces, todas estas explicaciones fallan porque no consideran bien el contexto del libro de Apocalipsis y la escritura en general. Cuando consideramos el contexto, todo hace sentido y el significado natural surge a luz. Recordemos qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora. El maestro está escribiendo a una comunidad donde van a experimentar una persecución por causa de Domiciano. Y el cargo contra ellos es que ellos, sin ser judíos, están adorando al Dios de los judíos. Entonces, Domiciano estaba pensando en traer una devastadora embestida contra el pueblo judío, como hemos visto, y después de hacer una clara distinción entre religio lícita del pueblo judío y la superstitio ilícita del cristianismo, su objetivo ahora está más claro. El target, como dicen los americanos, está más claro, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Domiciano necesitaba un poquito de ayuda en las comunidades de ciudades alejadas de Roma, porque ahí él no tiene tan claro quién es judío y quién no es judío. Entonces, ahí él necesita un poco más de ayuda. Entonces, él empieza cuando el decreto de persecución se va extendiendo desde Roma y llega a las provincias. Es muy probable que haya pedido ayuda
a algunas comunidades de ciudades alejadas de Roma para declarar sin ambigüedades quiénes eran judíos y quiénes no lo eran. Obviamente, señalar a alguien como un no judío era inmediatamente condenarlo al martirio por su fe en el Dios de Israel, lo cual es curioso, imagínense. Para los días de la primera revuelta judía, cuando el templo se destruyó, ser judío era lo que podía significar ser asesinado, ¿verdad? Porque si eras judío, inmediatamente te iban a matar, no solamente en Judea, sino como vimos en ciudades como Damasco, en ciudades como Alejandría y en algunas ciudades de Siria, donde solo el hecho de ser judío hacía que la gente empezara a matarte. De esa manera, los antisemitas agazapados que habían ahí tenían la oportunidad de vengarse de la comunidad judía y al mismo tiempo demostrarle a Vespasiano que ellos eran leales al imperio. Ahora, en el tiempo de Domiciano la cosa ha cambiado. Ahora, ser judío te libra de la muerte, porque si eres judío, entonces lo que tienes que hacer es pagar el fiscus judaico y se acabó el asunto. Ahora, si no eres judío y estás sin adorar a los dioses de Roma, entonces eres culpable del crimen de ateísmo y del crimen contra la majestad. Entonces, ese era el problema de Esmirna y Filadelfia. Los creyentes de las ciudades de Esmirna y de Filadelfia estaban firmemente integrados en la comunidad judía. En otras palabras, los creyentes de estas ciudades adoraban en sinagogas y estaban bien acoplados a la comunidad judía. No eran judíos, seguían siendo gentiles, pero iban a las sinagogas. De hecho, de la comunidad de Esmirna vendría el célebre Policarpo de Esmirna, quien fue un hombre que conoció personalmente al apóstol Juan, el Shaliach Yohanan, y quien tenía una visión muy positiva del judaísmo. Hay 3 de los padres apostólicos que conocieron a los apóstoles y se nota en su visión del judaísmo. Y ellos son Policarpo, Papías y Clemente de Roma. Si ustedes leen los libros de ellos 3, ellos son muy positivos hacia el pueblo judío, muy positivos a Israel. No hay ningún rastro de teología de reemplazo en las cartas que ellos, en los escritos que ellos hicieron. No hay ningún rastro de teología anti-Torá. De hecho, Papías tiene unos midrashim muy interesantes en algunos de los libros de él que sobrevivieron. Entonces, Policarpo de Esmirna venía de esta comunidad después, un poco más adelante en la historia. Y al estar integrados en algunas comunidades de Esmirna y Filadelfia, pronto serían blancos de los ataques de Domiciano. Al extenderse la persecución de Domiciano, algunos, no todos, aclaro esto, no estoy hablando de todo el pueblo judío ni de todas las comunidades judías de Esmirna y Filadelfia, sino que lo que pasó es que algunos miembros de comunidades judías proveyeron a los hombres del emperador con información clara de quienes no eran judíos, sino miembros de los cristianos. Esto es como Daniel Lancaster explica esto que pasó. Podríamos conjeturar, dice Lancaster, que después de que el decreto alcanzara a las provincias, miembros de las comunidades judías locales denunciaron a los creyentes con las autoridades. En el interés de sobrevivencia, fueron motivados a informar sobre los creyentes, proveyendo a los magistrados romanos locales y a las autoridades de impuestos listas de nombres identificando gente que adoraba dentro de sus comunidades, pero que no eran judíos. Entonces, en otras palabras, miembros de comunidades judías, algunos individuos, empezaron antes de que Domiciano llegue a hacer algo contra mí, o antes de que llegue a hacer algo contra mi familia o contra mi comunidad, yo voy a ir a las autoridades y les voy a decir claramente quiénes no son judíos. Y empezaron a informar a las autoridades sobre estos creyentes, exponiéndoles a persecución. En este contexto fue que el maestro pronunció este dicho a la comunidad de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la difamación, recuerden que la palabra blasfemia no quiere decir únicamente un dicho feo contra la deidad, también puede decir maledicencia o difamación. Y también conozco la difamación de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Hasatán. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Apocalipsis 2 del 9 al 10. En otras palabras, el maestro denuncia y reprocha a ciertos individuos judíos quienes estaban haciendo algo que no era digno para un hijo de Israel. Un hijo de Israel está supuesto a ser un sacerdote entre el Eterno y los gentiles, no a entregar a un hombre que apenas había escapado de la idolatría para que sea martirizado por su fe. Estas personas de Esmirna y de Filadelfia iban a los hombres del emperador y les decían: estas personas no son judías. Entonces el maestro hace un reproche irónico. De verdad, estas personas no son judías. Wow, pero tú dices ser judío, pero no lo eres realmente. No te estás comportando a la altura de cómo debe de comportarse un hijo de Israel. Si tú dices ser judío, deberías de estar haciendo otra cosa muy distinta y no estar enviando al asesinato a una pobre persona que se había refugiado bajo las alas del Dios de Israel. ¿Cómo te atreves a llamarte judío y a hacer estas cosas? Daniel Lancaster lo pone así. Ellos aseveraban: estas personas no son judías, pero ellos mismos no estaban actuando como buenos judíos cuando denunciaban a los creyentes. Los estándares éticos judíos consideran informar sobre un compañero judío, esto está en el Talmud muchas veces, consideran informar sobre un compañero judío y poner a la vida de un hermano en peligro como un gran pecado. A pesar de que los informadores eran judíos, ellos no actuaban en la manera apropiada para el pueblo judío. El término "los que dicen ser judíos y no lo son" funcionó como un reproche irónico contra los delatores. Está en el libro de Torah Club número 6 en los apéndices, en la página 168 y 169. Y el término sinagoga de Satanás cobra sentido ahora si lo piensan. ¿Cuál es uno de los trabajos del maligno? Se dice que él es el acusador de los hermanos. Entonces, en lugar de ser una alusión a un grupo de judíos adorando al maligno, el término designa a miembros de un grupo que componen una sinagoga de acusadores. En otras palabras, sinagoga de Hasatán es una sinagoga o un grupo que está haciendo el trabajo de acusar. Si vemos otra vez el verso cobra sentido. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tú eres rico. Yo conozco esa difamación de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de acusadores. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por qué razón? Bueno, porque acababan de ser denunciados ante las autoridades por no ser judíos, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y cuando vemos el dicho del maestro en su contexto, nos damos cuenta que el maestro no está denunciando a todo el pueblo judío. Noten, eso es muy importante de rescatar de esta interpretación. El maestro no está hablando a todo el pueblo judío, ni siquiera está denunciando a todas las comunidades judías de Esmirna y de Filadelfia. Lo que está haciendo es reprochando y reprendiendo a individuos judíos que no vivían a la altura de la ética y la misión judía para las naciones. Y esto obviamente generaría una profunda herida entre las relaciones entre judíos y cristianos desde el tiempo de Domiciano. Obviamente los hermanos gentiles empezarían a resentir este trato. ¿Cómo es posible que los judíos nos estén entregando a ser muerto a los emperadores? Y esto iba a ser otra cicatriz más en el divorcio que se estaba gestando, ya en este momento muy acelerado. Aquí, de Domiciano en adelante, el divorcio está casi consumado. Solo hacen falta tiros de gracia, solo hacen falta pequeños tiros de gracia para terminar de concluir la separación total. Fue acelerada por Domiciano en su persecución, tanto para pagar el fisco judaico del lado del pueblo judío y para condenar a los creyentes por el crimen de ateísmo. Y otro golpe más se daría hace casi simultáneamente. Mientras esto estaba pasando, otro golpe se iba a dar, pero ahora no a manos de un César romano, sino de un rabino judío, Rabán Gamaliel II, con un excesivo celo de unidad, cohesión absoluta, criticado en el Talmud por su severidad y su trato muy áspero a sus semejantes. Pero bueno, esa es materia para nuestro siguiente capítulo en esta historia. Espero que esta enseñanza haya traído más claridad, luz y que nos haya preparado para toda buena obra y para trazar rectamente la palabra de verdad. Que al Eterno sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.